El enunciado nos dice: debemos hallar la ecuación de una recta, vamos a llamar S, que cumple las siguientes condiciones. Esa recta, su intersección con este plano es la propia recta. La recta S pasa por este punto y es perpendicular a la recta R. Vamos a intentar visualizarlo en el espacio. Si no somos capaces de visualizarlo, va a ser imposible poder entender el problema. Nos situamos. La recta que yo busco, que llamo S, si la intersección con el plano es la propia recta, la información que me está dando es que la recta está contenida en dicho plano. Es decir, si yo supongo que el plano es la lámina que aparece en el vídeo, nuestra recta S va a ser supuestamente ese rotulador. Está contenido en el plano. Me dicen que pasa por un punto. De momento eso no interesa demasiado. Y me dicen que es perpendicular a la recta R. Mirad. Si la recta R supuestamente es el rotulador azul y es perpendicular a esta recta, yo voy a suponer, por ejemplo, que se trata de este caso. Esta recta, que sería R, y nuestra recta forman un ángulo de 90 grados. Son perpendiculares. Si yo hallara un vector perpendicular al plano, por ejemplo este, el producto vectorial de este vector perpendicular al plano y ese vector de la recta R, recordad, al efectuar el producto vectorial de dos vectores, vamos a obtener un vector perpendicular a ambos. Luego sería un vector director de nuestra recta S. Repetimos, situación que no es fácil, la clave está en entender este detalle. Si la recta R es perpendicular a la recta que busco, que está en ese plano, si yo tomo un vector perpendicular al plano, el producto vectorial de este vector perpendicular del plano y esta recta R va a ser perpendicular a esos dos vectores de los cuales hemos hecho el producto vectorial y va a ser un vector director de nuestra recta en cuestión. Si entendemos este concepto, extraordinariamente sencillo. Recordemos, yo tengo que hallar un vector director de esta recta. Sencillo. Tomamos un vector perpendicular a este plano. Coeficientes de las variables. Tomamos un vector director a este plano. Coeficientes de las variables. El producto vectorial de esos vectores, vector director de esa recta. Es decir, sabemos hallar un vector director de la recta R. Vamos a hallar ahora un vector perpendicular a este plano, donde está contenido la recta. Los coeficientes de la ecuación general, vector normal al plano. Tenemos el vector normal a ese plano. Coordenadas o componentes 1, 2, 3. Y recordad, el producto vectorial de esos dos vectores, el vector director de la recta. Supuestamente la recta era esta. Y el vector perpendicular al plano, supuestamente es este que tengo señalado. El producto vectorial de estos dos vectores nos da un vector perpendicular a ellos, que va a ser vector director de la recta que íbamos buscando, que estaba contenida en dicho plano. El problema se limita a hallar el producto vectorial de estos dos vectores, que va a ser el vector director de nuestra recta, resultado del producto vectorial el que aparece en la lámina. No es el motivo de este vídeo explicar cómo se efectúan productos vectoriales y cómo se desarrollan esos determinantes. Resumiendo, tenemos un punto por el que pasa nuestra recta, tenemos un vector director de nuestra recta. A partir del conocimiento de esos datos, de forma inmediata, la ecuación paramétrica de la recta que buscamos va a tener la siguiente estructura. X, primera coordenada del punto, que es 2, segunda coordenada del punto, que es 1, tercera coordenada, que es -1. Y
como conocemos el vector director de la recta, más una vez valor del parámetro, menos 5 veces el parámetro y más 3 veces el valor del parámetro. Resumen al contenido de este ejercicio. Vuelvo a insistir, la geometría en el espacio es bastante complicadilla por la dificultad de imaginar las situaciones. Si somos capaces de hacer una escena mental del enunciado del problema, extraordinariamente sencillo. Volvemos a repetir. Si esta lámina representa el plano pi y la recta que busco intersección con el plano de la propia recta, primera conclusión, la recta que busco está en ese plano. Segundo detalle, si quiero hallar un vector director de esta recta, la esencia está en lo siguiente. Me dicen que la recta es perpendicular a R. Si supuestamente esta es la recta R, que es perpendicular a la recta que busco, y tomo un vector perpendicular al plano, por ejemplo este, el producto vectorial de un vector director de esta recta y ese vector perpendicular al plano, el resultado es un vector perpendicular a estos dos vectores. Si es perpendicular a estos dos vectores, quiere decir que va a ser vector director de esta recta. Si entendemos esa escena del enunciado del problema, extraordinariamente sencillo. Ejercicio resuelto.